Hola, un saludo para todos. Dios le bendiga, que Dios ponga cobertura espiritual sobre su casa, sobre su familia, sobre su ministerio. Que Dios le proteja, le guarde, le libre de todo mal. Qué bueno poder reunirnos para estudiar la palabra juntos. Qué bueno poder recibir la palabra y recuerde que debemos de responder a esa palabra. Que la clave no es ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. El tema para esta semana en la célula es San Juan capítulo 3, del 16 al 18. San Juan capítulo 3, del 16 al 18, voy a dar lectura, dice así la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El tema para esta semana es una pregunta. ¿Qué significa creer en Jesús? En esos versículos aparece varias veces la palabra creer, creer o no creer. Y dice que la clave para recibir la salvación es que uno crea. Y si uno no cree, será condenado. Si uno no cree en Cristo, será condenado. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa creer en Jesús? Es importante estudiar esta palabra bíblica, porque si nosotros no entendemos el significado bíblico de la palabra creer, podemos estar engañados. Pensando que ya creemos en Jesús cuando no sea así. Por ejemplo, para nosotros en el día de hoy, creer significa aceptar ciertas ideas, ciertos hechos, tomarlos como algo verdadero, ¿no? Oye, ¿tú crees que mañana llueva? Bueno, yo creo que sí va a llover, o yo creo que no va a llover. O sea, todo se refiere a un pensamiento, a aceptar o no aceptar algo, ¿no? Creer o no creer. Un ejemplo de esto es que si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a cualquier tipo de persona, a cualquier persona que nos crucemos en el camino, si le preguntamos, oye, ¿tú crees en Dios? Le puedo asegurar que la gran mayoría, quizá no todos, pero la gran mayoría van a responder afirmativamente, van a decir, sí, yo creo en Dios. Algunos van a decir, yo creo en Diosito, van a decir, ¿verdad? Entonces, eso nos demuestra que para nosotros creer es estar de acuerdo con algo, es aceptar algo, tomar como verdadero algo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que aún los demonios creen que Dios existe, pero eso no significa que son salvos. ¿Verdad? Miren lo que dice Santiago 2:19. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Santiago 2:19. Tú dices tener fe, porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. O sea, aún los demonios creen que es verdad que existe un único Dios, un Dios verdadero. Ellos lo creen, ellos no lo dudan. Tanto lo creen como que dice que se ponen a temblar de miedo, ¿verdad? Sí, hay un Dios verdadero, ay, y le da, saben lo que les espera, ¿verdad? Entonces, vemos que ese creer en la mente no define apropiadamente el concepto bíblico de creer. Y por eso la pregunta de hoy, ¿qué significa creer en Jesús? Según la Biblia, ¿verdad? Según la Biblia. Ok, entonces en primer lugar, una parte bíblica de creer en Jesús significa estar de acuerdo o aceptar ciertas verdades acerca de Él, ¿sí? O sea, si vamos a creer bíblicamente en Jesús, tenemos que aceptar como verdadero ciertas cosas acerca de Jesús.
¿Qué cosas debemos aceptar como verdad? Primero, debemos aceptar que Jesús es el Dios verdadero. No, si tú dices, yo creo que Jesús es un profeta, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, sí, pero ¿es Dios? No, Él no es Dios, Él es el Hijo, o sea, es más chiquitito que Dios. Yo creo que Jesús es un buen maestro, yo creo que Jesús fue un buen hombre. O sea, tú no vas a poder tener una fe, un creer verdadero si no aceptas la verdad bíblica que Jesús es el Dios verdadero. Mire lo que dice San Juan capítulo 20, del 27 al 29, ¿sí? Del 27 al 29, dice San Juan 20, del 27 al 29. Permítame, es que no tenía listo el pasaje. San Juan 20, 27 al 29, dice así. Entonces Jesús le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Fíjense que cuando Jesús se le aparece a todos los discípulos, porque Tomás escuchó que había resucitado y él dijo: si no lo veo, si no meto mis dedos en sus heridas de sus manos, si no meto mi mano en la herida de su costado, no lo voy a creer que resucitó. Y Jesús se le aparece y le dice: mete tus dedos, mete tu mano. Y después él, cuando se da cuenta que realmente Jesús resucitó, él le dice: mi Señor y mi Dios. O sea, no solamente le dijo Salvador, sino le dijo: Dios, tú eres Dios, verdaderamente tú eres Dios. O sea, Tomás, aunque había convivido con Jesús, aún no había creído que Él verdaderamente era Dios hecho carne. Creer en la Biblia es que tú y yo creamos con seguridad, aceptemos la verdad, que Jesús es Dios verdadero. Los judíos del tiempo de Jesús se escandalizaron cuando Él afirmaba ser el Dios verdadero. Incluso intentaron matarlo porque Él dijo que Él era Dios hecho carne. San Juan 10, del 30 al 33, dice así la Nueva Traducción Viviente. Jesús está hablando y le dice a los judíos: el Padre y yo somos uno. O sea, yo y el Padre somos lo mismo, dice. Si me están viendo a mí, están viendo a Dios. Una vez más, escuchen, la gente tomó piedras para matarlo. Y Jesús dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron: tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, dice: te vamos a apedrear porque tú estás diciendo una blasfemia, porque tú estás afirmando que tú eres el Dios verdadero. Y eso no es cierto. Dice: tú eres un hombre común y corriente. Y si usted lee la literatura, la historia, busca en la historia secular, obviamente, se darán cuenta que dice que Jesús fue un profeta, fue un maestro, que Jesús fue un buen hombre, un filósofo, etcétera, etcétera. Pero ninguno de la literatura secular afirma o cree que Jesús era el verdadero Dios hecho carne. Entonces, la fe bíblica, la creer verdadero, pasa por aceptar que Jesús es el Dios verdadero. Pero también la fe, el creer bíblico es creer que Él murió para pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Entonces yo debo de creer que Jesús es el Dios verdadero, pero también debo de creer que Él murió en la cruz para pagar mis pecados y reconciliarme
con Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, Nueva Traducción Viviente, dice: Él mismo, hablando de Jesús, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Entonces, debo de creer que Jesús en la cruz cargó mis pecados, puso sobre él, él pagó el castigo que yo merecía. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2 dice así, Primera de Juan 2:2, Nueva Traducción Viviente, dice de Jesús: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¡Wow! Entonces debo de creer que Él es Dios, y debo de creer que Él en la cruz cargó, pagó, sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros por todos nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:19 dice así, Nueva Traducción Viviente. Segunda de Corintios 5:19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Entonces, yo debo de creer que Jesús es Dios, Dios verdadero, Dios hecho carne, pero también debo de creer que Jesús, Dios, cargó sobre él el pecado mío y de toda la humanidad, que Él sufrió el castigo que yo merecía, que Él cargó en sí, sufrió la maldición que nos correspondía, y gracias a ese sacrificio, ahora tú y yo podemos acercarnos a Dios, podemos reconciliarnos a Dios. Hemos estudiado en el pasado de que el pecado nos separó de Dios, ¿recuerdan? Que se creó una barrera impenetrable, que el hombre ya no tenía acceso a Dios a causa del pecado, pero cuando Jesús cargó ese pecado, quitó la barrera que nos separaba de Dios, y ahora podemos reconciliarnos con Dios. Volvemos a tener la imagen y semejanza de Dios. Pero también debemos reconocer que su sacrificio en la cruz es suficiente para nuestra salvación. Ya no hay nada que tú y yo podamos agregar, ¿verdad? Que su sacrificio fue absoluto, fue suficiente, que el hombre ya no puede hacer nada para merecer la salvación, que lo que Él hizo es el único sacrificio, la única ofrenda correcta para que nosotros podamos ser salvos. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, del 12 al 14, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¡Wow! Entonces, lo que Él hizo en la cruz, su sacrificio en la cruz, pagó el precio completo, fue el precio único y verdadero y para siempre, para que podamos tú y yo tener la salvación. Entonces, eso sería una mentira que yo diga, bueno, Cristo murió en la cruz, pero para ser salvo yo tengo que hacer esto. Bueno, Cristo derramó su sangre en la cruz, pero para que mis pecados sean perdonados tengo que hacer aquello. No, si tú, el verdadero creer quiere decir, y ese sacrificio que hizo en la cruz fue perfecto, fue completo, fue total, fue absoluto. Ya la salvación ha sido conquistada mediante su muerte en la cruz. Yo ya no tengo nada que hacer más que creer. Entonces, el creer verdadero incluye creer que Cristo es verdadero Dios,
Creer que Él murió en la cruz y cargó allí mis pecados y los pagó. Llevó el castigo que a mí que yo merecía. Y que ese sacrificio es absoluto. Que yo ya no tengo nada que hacer para ser salvo. Más que creer, ¿verdad? Y que eso es más que suficiente. Ya no hay nada que agregarle a ese sacrificio. Que por gracia somos salvos. Es un regalo que recibimos de parte de Dios. Entonces, el creer bíblico es aceptar esas verdades. Si alguna persona no acepta que Jesús es el verdadero Dios, entonces no tiene un creer bíblico. Si alguna persona no cree que Jesús haya llevado todos sus pecados en la cruz, no es un creer bíblico, ¿verdad? Hay personas que piensan que su pecado es imperdonable. Hay personas que siguen sintiéndose culpable por lo que hicieron en el pasado, que no aceptan que Jesús ya llevó su pecado, ya pagó por su pecado, ya sufrió por su pecado. Y para ser un verdadero creer bíblico, debo de entender que ese sacrificio fue perfecto, que yo ya no tengo que hacer nada. O sea, no podemos creer una mentira de que para ser salvo, además del sacrificio de Jesús, hay que hacer otra cosa. Cada vez que alguien te diga, no, mira, es que para que tú seas salvo, tú necesitas, además de lo que Jesús hizo, necesitas hacer esto otro. Eso es una mentira. La fe bíblica, creer verdadero es el sacrificio de Jesús fue perfecto, fue completo, es el único y suficiente, ya no hay nada que agregar. Él ganó nuestra salvación, Él compró nuestra salvación a precio de sangre. Entonces, si el creer bíblico implica aceptar esas verdades, estar de acuerdo con esas verdades, creer que esto es cierto, es verdad. Pero además, sería el segundo punto, la Biblia afirma que creer en Jesús es entregarle o confiarle el gobierno de nuestras vidas. Hasta aquí, en esta primera parte, he hablado de conceptos mentales, ¿no? Yo debo de creer que Jesús es Dios. Yo debo de creer que Él cargó en la cruz por mis pecados y los pagó completamente. Y que ya no tengo nada que hacer, que Él ya hizo la obra de salvación y ahora para mí es un regalo. Todo eso es creer en mi mente, creer en mi corazón. Pero ese segundo punto dice que creer en la Biblia, creer en Jesús es entregarle el gobierno de nuestras vidas. Creer en Jesús no solo es aceptarlo como Salvador, sino también como Señor. En la Biblia, creer no es solo Jesús es mi Salvador, sino Jesús es mi Señor. Son juntos, no puedes separarlo. El verdadero creer tiene que unir que Jesús es Salvador con que Jesús es Señor. Mire lo que dice Hechos 2:36. Nueva traducción viviente, dice, Pedro le está predicando a los judíos. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Cristo o Mesías. Cristo y Mesías es lo mismo. Mesías en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento. Pedro le dice a los judíos, miren, quiero que sepan algo, que reconozcan algo. Jesús no es solo el Salvador, el Mesías Salvador. Jesús también es el Señor, Señor. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice así, nueva traducción viviente. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Otra vez, la salvación implica que tú reconozcas a Jesús como el Señor, no solo el Salvador, sino como el Señor de tu vida. Tener a alguien como Señor, la palabra Señor es la palabra dueño, es una palabra fuerte, dueño, ¿sí? Si tú tienes un Señor,
Nosotros usamos la palabra del Señor como respetar a alguien. Buenos días, Señor. Buenos días, señora. No, pero en la Biblia la palabra Señor era para alguien que tenía autoridad sobre ti, ¿sí? Como un dueño, como un amo, vaya, como un amo. Reconocer a alguien como Señor demanda que lo obedezcamos de manera absoluta y fiel en todo, ¿no? Si yo reconocía a alguien como Señor, significaba que todo lo que Él me dijera, que todo lo que Él me mandara, que todo lo que Él me pidiera, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque lo reconozco como mi Señor. Hechos capítulo 9, del 3 al 6, en la Reina Valera 60, dice así, hablando de la conversión de Saulo: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjese qué tremendo. Cuando Saulo se encontró, o Cristo encontró a Saulo en el camino a Damasco, él supo que era un Señor. No solamente Salvador, Señor. Él se refiere a Jesús como Señor. Le dice: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Y cuando él escuchó eso, él se puso a temblar de miedo, porque sabía que había estado atacando a su Señor, a su dueño, a su amo. Y entonces le dice: bueno, Señor, ¿y ahora qué debo hacer? Él reconocía que si Jesús era su Señor, ahora le debía de obedecer. Ahora él tenía que sujetarse a sus instrucciones, a su dirección. Y Jesús le contesta y le dice: levántate, vete a Damasco y allí yo te mostraré lo que debes hacer. O sea, de aquí en adelante, Saulo, ya no vas a hacer lo que se te pegue tu gana, ¿verdad? De aquí en adelante, Saulo, ya no vas a ir a donde tú quieras. De aquí en adelante yo soy tu Señor. Tienes que obedecerme, tienes que seguir mis instrucciones, tienes que hacer lo que yo te mande. Creer en Jesús demanda que si lo acepto como Dios, entonces Él debe gobernar mi vida. O sea, si yo creo que Él es el Dios verdadero, entonces debo decir: si tú eres Dios, entonces te debo obediencia. Creer en Jesús significa que si yo creo que Él pagó por mis pecados, entonces ahora es mi dueño. Recuerden que la palabra redimir es pagar el precio para que un esclavo sea libre. Ahora Él es mi dueño. Ahora debo de servirlo incondicionalmente, ¿sí? Creer en Jesús es reconocerlo como Señor. Como le dijo Saulo: ¿qué quieres que yo haga? De ahora en adelante, ¿qué esperas de mí? Mire lo que dice 2 Corintios 5, 14 y 15. Dice así, Nueva Traducción Viviente: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Jesús murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Eso lo estudiamos la semana pasada, de ser como Adán, de ser como Cristo. Dice: Él murió por todos. Para los que reciben la nueva vida de Cristo, ya no vivan más para sí, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Qué significa que Él sea mi Señor? Significa que ahora yo ya no voy a hacer lo que yo quiera. Significa que ahora ya no voy a vivir como a mí se me dé la gana. Significa que yo no voy a hacer lo que a mí se me antoje. Significa que al creer en Él como el Señor, ahora tengo que obedecerlo. Ahora tengo que sujetarme a su voluntad. Ahora tengo que permitir que Él me guíe, que Él dirija, que Él gobierna mi vida.
Es en este punto donde se separa el creer verdadero del falso. Y quiero que quede claro para ustedes. ¿Qué significa creer en Cristo? Mientras que el creer falso acepta verdades acerca de Jesús, pero sigue viviendo conforme a sus propias ideas y creencias. Es decir, hay personas allá afuera que si tú le preguntas, ¿crees que Jesús es el verdadero Dios? Te va a decir, sí. ¿Crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados? Sí. ¿Crees que ese sacrificio es suficiente para tu salvación? Sí, lo van a decir. Van a decir que sí. Pero el creer falso es, creo eso en mi mente, pero sigo viviendo mi vida como si no pasara nada. Yo sigo tomando mis propias decisiones. Yo sigo haciendo lo que a mí me gusta. Yo sigo viviendo como a mí me agrada. Ese es un creer falso. Cuando la Biblia dice que debemos de creer en Jesús como Salvador y como Señor. Van juntos. No puedes decir, yo creo en Jesús como Salvador, pero no como Señor. Ese no es un verdadero creer, es un creer falso. Creo en mi mente, pero en mi vida no se refleja esa creencia. ¿Sí? El verdadero creyente, el que cree realmente, no solamente acepta que Jesús es Dios, acepta que Jesús pagó la cruz por su pecado, acepta que Él hizo todo lo necesario para su salvación y ahora se convierte en un seguidor incondicional de Jesús. Se somete a su guía, lo reconoce como Señor. Y este último pasaje que quiero leer es clave, resume perfectamente la lección. Escúchelo con atención. Primera de Juan, capítulo 3, del 7 al 10. Primera de Juan 3, del 7 al 10. Leo la Nueva Traducción Viviente. Escuche. Queridos hijos, no dejen que nadie les engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, o sea, vive correctamente, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Y aquí nos da el parámetro para identificar quién cree verdaderamente y quién tiene una fe falsa. ¿Cómo nos damos cuenta? El apóstol Juan dice, bueno, es fácil. ¿Cómo los van a identificar? Por su estilo de vida. Los que han creído verdaderamente que Jesús es su Salvador y su Señor, van a reflejarlo en su estilo de vida. Dice, no practican el pecado. No quiere decir que no pecan, quiere decir que no lo hacen de manera normal, de manera cotidiana. Reconocemos que podemos resbalar, que podemos caer en tentación, pero el Hijo de Dios verdadero llora, se arrepiente, sabe que está mal y vuelve a Dios y se levanta para seguir en el camino de la fe. Pero aquella persona que peca como algo normal, que no tiene culpa, que no siente remordimiento, que no siente arrepentimiento, esa persona no cree verdaderamente. Juan dice, mira, es fácil identificarlos. Su manera de vivir demuestra quién ha creído verdaderamente en Cristo como Salvador y Señor y quién no ha creído verdaderamente. Y ese punto es lo que marca la diferencia entre la fe verdadera y una fe falsa. Repitiendo el ejemplo que dije al principio, si salimos a la calle y preguntamos,
Mucha gente va a decir que cree que Jesús es Dios. Mucha gente va a decir que cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Mucha gente va a decir que esa ofrenda, ese sacrificio es lo que ganó su salvación. Lo dice porque lo han aprendido, lo han oído. Crecimos en una cultura religiosa. Pero cuando miramos su vida, nos damos cuenta que no tienen a Jesús como Señor. Esa es una fe falsa. Solo es una fe intelectual. Recuerden de los demonios. Los demonios creen. Si dice, ¿crees que Jesús es Dios? Van a decir, sí es Dios. ¿Crees que Él murió por el pecado de la humanidad? Sí es verdad, eso es verdad. ¿Crees que eso es perfecto? Sí. Pero lo único que hacen es creer, pero tiemblan porque saben que los van a justiciar. Saben que ellos no son partícipes de la salvación. Entonces, la clave para identificar el verdadero creer es el efecto que hay en nuestras vidas. Cuando realmente creemos en Jesús como Señor y Salvador, entonces le vamos a obedecer, le vamos a seguir, le vamos a servir incondicionalmente. Y esa es la marca que identifica a los verdaderos hijos de Dios. Eso significa en la Biblia creer en Jesús. Entonces, no nos engañemos. Yo quiero terminar aclarándole eso. Cuando una persona, ese domingo tenemos día de sanidad y milagros, ese domingo vamos a hacer una invitación para recibir a Cristo. Pero entendemos que cuando se hace la invitación, ¿quién quiere orar? ¿Quién quiere recibir a Jesús? En ese momento no podemos asegurar que sea una fe verdadera. Puede ser que la persona quiera una sanidad, puede ser que la persona esté buscando a Dios para que le solucione sus problemas. Ve a Jesús como un sanador, ve a Jesús como alguien que le va a ayudar a superar sus problemas. Pero el solo hecho de repetir una oración no es la evidencia de que ya es salvo. La evidencia de que ya es salvo es que él no solamente entienda quién es Jesús, sino que lo reconozca como su Salvador y su Señor. Y por eso es que nosotros, cuando alguien hace una oración de fe, tenemos que visitarlo, tenemos que darle continuidad y le enseñamos los 7 derramamientos de la sangre. Le vamos explicando la obra que Cristo hizo en la cruz a su favor, para que la persona pueda entender, para que haya revelación espiritual y para que la persona tome la decisión de reconocerlo como Señor y se determine a seguirlo, a servirlo todos los días de su vida. En ese momento se transforma en una fe verdadera. Es importante que entendamos eso. Si nosotros solo nos contentamos con que alguien haga una oración, la oración de salvación, y ya pensamos que ya nació de nuevo, no solo podemos estar engañándonos nosotros, sino vamos a estar engañando a la persona, haciéndole creer que ya es salvo, cuando aún ese es como un anticipo, como un inicio, ¿verdad? Que necesitamos acompañarlo, necesitamos consolidarlo hasta que la persona pueda entender que Jesús es su Salvador y Jesús es su Señor, y diga, como dijo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto a obedecerte, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, estoy dispuesto a vivir para ti. Y entonces esa es la marca de un creer verdadero. Cuando en la Biblia habla de creer en Jesús, está hablando de eso. No solo de creer en la mente, sino del corazón que se determina a obedecer a su Señor, a seguir a su Señor y a servir a su Señor. Esa es el creer bíblico. Entonces, lo que el Espíritu Santo nos pregunta hoy a nosotros es: ¿has creído realmente en Jesús? Esa es una buena pregunta. ¿Has creído en Jesús? ¿Cómo lo sé? Bueno,
Solo necesitamos mirar nuestra vida. Si hay frutos dignos de arrepentimiento, si hay señales de una nueva vida, de nuevos hábitos, de nuevas costumbres, si hay un corazón dispuesto a obedecer a Jesús, es una buena señal. Así que, ¿has creído realmente en Cristo? Y si no, es tiempo de decir, como le dijo Pablo a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te reconozco como mi Señor, no solo como mi Salvador, como el dueño de mi vida, como el que gobierna mi vida, como aquel que de ahora en adelante voy a seguir y voy a servir. Ese es el creer verdadero. Padre, gracias por tu palabra. Y ayúdanos a no vivir engañados, creyendo que hemos creído cuando no hemos reconocido tu señorío en nuestra vida. Cuando solo queremos verte como Salvador, pero seguir viviendo nuestra vida como estamos acostumbrados. Líbranos de ese error, de ese pecado, porque eso nos priva de recibir la salvación. Pero que hoy, al entender lo que significa creer verdaderamente en Cristo, cada uno de nosotros podamos realmente reconocerlo como nuestro Salvador y nuestro Señor, y estemos dispuestos a seguirlo fielmente todos los días que Él nos conceda vida en esta tierra. Gracias por tu palabra. Haz la obra en nosotros, Señor, y ayúdanos a transmitirla con fidelidad a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay que meditar en esta palabra. Hemos creído realmente en Cristo, no solo como Salvador, también como Señor. Muy bien. Bueno, los anuncios, esta semana, viernes y sábado, tenemos el encuentro de varones, así que si hay algún varón de tu célula que va a ir al encuentro, el viernes a las 4 de la tarde están convocados, el autobús saldrá a las 5 de la tarde rumbo a Jampolol. Si alguno de los varones por algún motivo de trabajo no puede llegar a las 5, tendrán que ayudarlo, tendrán que coordinarse para que alguien lo pueda llevar a Jampolol y pueda integrarse al encuentro allá en Jampolol. No olvide que debe llevar sus hamacas, el brazo de su hamaca, artículos de aseo personal y su Biblia y un corazón dispuesto. Si alguno de ellos está en una dieta especial, algo que no pueda comer, algo que tenga prohibido por el médico o algo así, debe de anticiparlo para que tomemos provisión, para que podamos atenderlo correctamente, por favor. Así que pendiente de eso. También ese domingo tenemos nuestro día de sanidad y de milagros. Es el momento de invitar a las personas que vengan a conocer a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios poderoso, a un Dios compasivo, a un Dios que quiere ayudarlos en sus necesidades. Así que no olviden que hay que tomar los datos, hay que llenar las papeletas de consolidación para que podamos contactar, podamos visitar, podamos darle seguimiento a las personas que lleguen en esta semana. Así que hay día de sanidad y milagros este domingo, 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Ese domingo sí hay Universidad de la Vida de Mujeres, porque ellas ya tuvieron su encuentro, así que las mujeres tienen Universidad de la Vida a las 9:30. Los varones no tendrán Universidad de la Vida porque ellos apenas vamos al encuentro. Y capacitación destino a su hora normal, así que 9 de la mañana hay capacitación destino. Esos son los anuncios. Y para los líderes que vamos a ir a la Ciudad de México, el día de ayer empezamos un devocional por 21 días. Vamos a estar conectándonos en Zoom a las 10 de la noche para recibir una palabra rema cada día y para orar como preparativo para el encuentro nacional de líderes. Así que todos los que vamos a la Ciudad de México,
están invitados para este devocional a las 10 de la noche cada día. Si hay alguno de ustedes que aún está orando por ir a México, le invitamos a que siga orando, que siga esperando el milagro, que siga clamando para que Dios abra la puerta, para que Dios provea los recursos, para que usted pueda acompañarnos en esta fiesta espiritual tan maravillosa que es el Encuentro Nacional de Pastores y de Líderes de toda la nación. Así que ahí estaremos, es una cita imperdible para todos los que somos líderes. Muy bien, esos son los anuncios que tenemos y Dios les bendiga. Un abrazo grande para todos. Bendiciones.